Yo quiero que tú puedas definir esta palabra. Cuando escuches el llamado a través de tu fe, a través de la dimensión espiritual de Dios, no lo digas el llamado, dile el poder del llamado. Porque tú cuando entiendes, se entiende lo que trata el llamado. Trata de la dimensión total de Dios y de los propósitos de Dios y de lo que Dios va a hacer en cada persona, en cada hogar, en cada familia, de generación en generación. Entonces, cuando nosotros hablamos del poder del llamado, estamos hablando que nosotros podemos ser adaptados y conectados con cosas que Dios piensa hacer, que Dios quiere edificar, que Dios quiere plantar, que Dios quiere sembrar en este lugar. Entonces yo no puedo pensar, ¿sí?, que a través de mi fe, de Dios y de la dimensión espiritual, Dios me está llamando. No. Si Dios me está llamando, es porque Él me está llamando a una dimensión de poder. No, está bien, se entiende, pero cuando hay una iglesia espiritual, la iglesia conecta, la iglesia alcanza, la iglesia recibe las palabras
encontrar la dimensión del lugar, tú tienes que estar en este lugar y provocar cosas para que no solo el lugar, sino la dimensión de ese lugar. Mírenme, no voy a hablar de Betel, pero quiero que entiendan algo. Diga conmigo, el nombre Betel es bíblico. Y el nombre Betel no representa el auditorio. No estuvo el auditorio en un desierto. Amén. Y este nombre se declaró, se nombró en un desierto, donde no había ningún auditorio, ninguna pared, ninguna muralla. Pero un hombre llegó a un lugar una noche. Y se quedó en ese lugar esa noche. Y en ese lugar acontecieron cosas que en ese hombre se desató y se abrieron. Y en esas cosas que se desataron se conectaron con la dimensión de lo que era ese lugar llamado Betel. ¿Y qué era ese lugar? Betel era una casa no física, una casa espiritual, donde la misma presencia de Dios habitaba. Y en ese lugar, en esa casa, había un portal, había una puerta, que no era una puerta terrenal, era un portal espiritual. Entonces cuando este hombre conectó con el lugar, conectó con la dimensión espiritual y entró en el portal del cielo. Y desde ese lugar fue el cielo respaldándolo, fue el cielo revelándose, fue el cielo manifestándose en la vida de este hombre. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender. Amén. Que tenemos que realmente establecernos en diferentes lugares para que nosotros podamos alcanzar las dimensiones de los lugares. Entonces es importante saber que nosotros tenemos un lugar que tenemos que establecernos, y ese es el lugar de nuestro llamado. Es el lugar de nuestro llamado. No, así no, es poco para ti. Del lugar de nuestro llamado. Hoy tenemos que dar gracias a Dios porque podemos ser llamados por Él. Hoy podemos ser elegidos, podemos ser seleccionados, podemos ser apartados y reyes llamados exclusivamente para su propósito. Entonces hay lugares que han perdido. Y el diablo siempre quiere establecer dimensiones donde el llamado se pierde, donde el llamado no se puede alcanzar, no se puede aún restaurar después. Amén. Entonces usted tiene que saber, para alcanzar dimensiones poderosas en el espíritu, usted tiene que realmente superar dimensiones que vienen en contra de esas mismas dimensiones para que usted sea permanente en el lugar que Dios te llama. Hay lugares que se han perdido el llamado, en otros se han descuidado el llamado. Hay personas que realmente han descuidado su llamado, no le prestan atención, no le dan sentido, no tienen un sentido de preocupación por el llamado. Digamos, nada le preocupa en esta dimensión. Le puede preocupar, no sé, amén, le puede preocupar el auto, le puede preocupar si cerró la puerta, si no cerró la puerta, le puede preocupar una boleta de luz, de gas, le puede preocupar una relación, le puede preocupar la economía, le puede preocupar hasta lo que le pasó al vecino. Bueno, eso no. Entonces hay personas que descuidan este lugar. Se ponga cara de no de descuido. Amén. Lo descuidan. Amén. Es como que cuando tú descuidas algo es porque realmente tú no le das el sentido de la importancia. No le das el sentido de valor. Me dicen amén. Ah, Dios me llama. Bueno, sí, bueno, sí.
Segundo, mi amor, ¿puedo ir al llamado? Bueno, eso fue. Acá se olvida todo porque, amén, aleluya. Amén. A mí me olvido, no, ¿se entiende? Cualquier persona me dice, pastor, ¿usted es casado? Sí, yo casado. Amén. Pero en esta área de ser llamado, amén, me olvidé. No, casado, no sé, pero ¿hacia dónde tengo que ir? Aleluya. ¿Tiene hijos? No me acuerdo, pero dígame, ¿hacia dónde voy? Influye en el hijo porque no tengo hijos. Yo como algunas personas que van al registro, ¿no? Del automotor. Sí. ¿El casado? ¿Y cuánto sale la firma? 50 cada uno. Soltero. Amén. Nosotros estamos enfocados, le damos sentido de valor por encima, ¿no? Amén. Usted quiere ser espiritual, le estoy hablando, ¿eh? Amén. Si usted quiere ser una persona del espíritu, usted tiene que perder los sentidos naturales. Amén a esto. Yo me olvido en esta área si tengo deuda o si a mí me debe. Porque yo no estoy enfocado en, no, pero primero espere que me pague, Señor, porque con esto hacemos mentira. Usted no va a hacer nada. Usted manda el daño en el cocodrilo. Amén. No me importa si debo, no me importa si me deben, porque yo estoy concentrado en mi llamada. Porque yo le doy un sentido por encima. No, vamos. Miren, acá tiene gente que rompa. Gente, aleluya. ¿Quién me puede decir en el buen sentido, pastor? Dígame, aleluya. ¿Usted está loco? Dígamelo fuerte. Como quería decírmelo. Dígamelo fuerte. Usted está loco. ¿De dónde saca esto? Esto no es de Dios. Amén. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Yo lo tiro todo Aleluya. y lo pongo como estiércol, como vapor. Lo tiro. Miren que poca gente a nivel espiritual. Quédate tranquilo que todo llega. Quédate tranquilo que todo llega. Amén a esto. El apóstol Pablo decía, yo tomo todas las cosas fuera de mi llamado, lo pongo como estiércol, lo tomo como popó, a mí no me sirve nada. Lo único que a mí me va a servir, empoderar, enriquecer en la vida, es en la dimensión de mi llamado en ella. Grítelo. No lo pueden gritar, no, están comiendo. ¿De qué me tratan mal? No califiques. Te tienen que tratar mal. También te tienen que tratar bien. También te tienen que tratar más o menos. De todas las formas te tienen que tratar. Para que tú realmente estés en tu llamado por encima de todas. ¿Cuál es más grande, tu hijo o tu llamado? Sí, no. Mi hijo o mi llamado. Tu llamado. Bien, qué bueno. La respuesta está buena. Amén. La revelación en la vida, la interpretación en la vida no es bueno porque no es. Si mi hijo fuera más importante que mi llamado, Dios no me daría hijo. Si mi esposa es más importante que mi llamado, Dios no me daría
si yo sería más importante que mi llamado, yo no existiría. Aleluya. Amén a esto. Amén. Nada tiene que haber, amén, más alto que tu llamado. Amén. Porque todo lo que tú tienes o lo que vas a tener, amén, va a realmente componerse a través de tu llamado. Vamos a ponerte de pie junto con Sarita. Decirle, Sarita, mi amor, te amo, pero por debajo de mi llamado. Quiero decirte algo, Sarita, mi amor, que amo más mi llamado que a tu persona, porque mi llamado perfecciona mi amor a tu persona. Dígame amén. Debe ese grito de llamado. Y hay en otros lugares que se ha ignorado el llamado. Y muchos dirán, ¿y qué es el llamado? Bueno, justamente. Amén.
es el sentido del propósito. Entonces Abraham fue creyente, no porque dijo, Padre, yo creo en ti, ahora este dolor de muela en el nombre de Jesús se va. Amén. Él dijo que él fue un creyente, le creyó a Dios. Génesis, amén. Génesis, a ver dónde estaba. Que dice que creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justo o por justicia. No. Léalo que está por ahí. Y le creyó y fue persuadido y fue convencido, amén, que él tenía que desarrollarse hacia donde Dios lo estaba llamando. Amén. Fue convencido de que tuvo una convicción, tuvo una certeza, tuvo una seguridad. Hacia donde él iba era hacia donde él tenía que llegar. Entonces hemos minimizado la dimensión de la fe en el hombre, porque Dios realmente no puede mover al hombre, no puede desarraigar al hombre, amén, de su posición, de su lugar, de su establecimiento, donde Él quiere llegar, donde Él quiere alcanzar. Tú no tienes poder porque no estás en la dimensión de tu llamado. Tú no puedes echar fuera demonios porque no estás en la dimensión del poder de tu llamado. Pero cuando tú entiendas que la fe se trata de que Dios a ti, a través de esa fe, te ha seleccionado, te ha apartado, que Él te ha escogido antes de la fundación del mundo, para que tú puedas ser lo que Él planificó que tú seas. Quiero decirte que tú vas a ser la persona más santa y puedas ser la persona más entendida y más reconocida que cualquier otra persona. Entonces, cuando formamos una iglesia hacia la fe en Dios, estamos ministrándole dimensiones de llamado. Que las personas no salgan de este lugar para decir, bueno, ahora yo abro mi negocio. En el nombre de Jesús, abro mi negocio. Ahora el otro, yo compro esta máquina de coser y voy a ser la dorca. Y voy a coser ahora en el nombre de Jesús. Y Dios invierte esa dimensión del Espíritu para que tú hagas muchos trajes, cortes el pelo a todo, hasta los que no tienen pelo le cortas el pelo. Hasta los pelados le pasan de máquina. Tú vas a hacer todo lo que tengas que hacer. Amén. Pero no por encima de tu llamada. Amén. Tú eres como ese Superman espiritual. Amén. Donde tú escuchas que hay peligro, tú rompes tu camisa, sueltas tu lente y tú eres ese Batman, esa batichita, donde aparece el logo ese, tú ya estás ahí porque la muerte de tomar la pauta. Amén a esto. Porque tú fuiste llamado para cosas grandes. Amén. Entonces tú cuando dices, bueno, yo voy a cortar el pelo, voy a hacer plancha, voy a coser, voy a edificar, pero cuando tú veas los logos del reino, tú sueltas tu pala, tú sueltas tu olla. En su guía
casa de nada. Y de repente está el lobo ese sobrenatural del espíritu. Y el doctor dice, pinza, 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 se me va la Alexia. Y nunca llegó la pinza, se fue la Alexia. Pero lo importante es que amén a esto. ¿Y dónde está Carlos? La pinza, Carlos. Pero Carlos, más allá de lo importante que era pasar esa pinza, amén, pero él entendió de su llamado. Sacúdase, vamos. Amén. Amén. Entonces todo lo que entramos en el llamado, abrimos dimensiones del llamado a través de nuestra vida. Entonces si mi novia, mi esposa, entra en la dimensión espiritual del llamado, ella me va a acompañar. Y si no, lo lamento. Se lo perdió. ¿Por qué? Porque perdió un hombre llamado de Dios. Porque mi llamado es mi llamado. No entra mi esposa, no entra mi hijo. Se pueden añadir, pero no entran en forma principal. Porque es mi llamado que puede abrir dimensiones del llamado para mi esposa, para mis hijos, para mi nuera, para mis yernos. Entonces nosotros tenemos que entender que ser un hombre de fe es tener un sentido sobrenatural de Dios en nosotros y con nosotros. Entonces yo no puedo caminar como uno más, porque antes fui común. ¿Por qué fui común? Porque no entendía la sobrenaturalidad de mi persona para Dios. Amén. Pero ahora ya no soy común. Entonces yo sé que soy un llamado. Amén. Y donde voy a marcar la diferencia. Porque Dios me llama para cosas grandes. Dios me llama para establecer. Dios me llama para marcar. Dios me llama para formar. Dios me llama para liberar. Dios me llama para predicar. Dios me llama para anunciar. Dios me llama para bendecir. Tenga el secreto del Espíritu. El hombre llamado, yo les voy a enseñar, obvio que no voy a terminar lo que empecé. Miren, venga Abraham. El hombre llamado, amén, puede traer sobre ellos, amén, dimensiones que vienen para que él pueda manifestar lo que Dios estableció a través de su llamado. Y él le dice, vengan ustedes cuatro fantásticos. Ahí nomás. O decirle con cara de llamado, decirle. Así es. Decirle, ustedes pueden recoger, cosechar, abundar, vamos, decirle. Pero en forma de reino, no de... Vamos, prosperen. Inviertan. Abran. Trabajen. Esfuércense. Decirle. Ahora, pero aunque ustedes se estén llenando las manos de riquezas, caigan las riquezas, Él no se pierda en los negocios de la vida. Porque Él no va a dejar la posesión del llamado. Dicen, ahora juntemos todos juntos. ¿Y qué está haciendo el llamado? Está juntando con nosotros. Muevan sus manos. Entonces el llamado dice, ¡hey! ¡Junten! ¡Hey! ¡Activen! ¡Trabajen! ¡Abran fuentes! ¡Generen! Pero Él se mantiene en su llamado. No se ríen con los asuntos terrenales. No se ríen con los asuntos de la
Aleluya. Amén. Entonces es ahí donde el llamado comienza a ser descreditado. Wow. Es ahí el llamado donde comienza a perder puntos. Amén. Es ahí el llamado que comienza a pifiar, que comienza a errar y que comienza a retroceder. Wow. El llamado tiene que saber que fue llamado y que su vida radica en ese llamado y tiene que vivir en ese llamado y tiene que esforzarse. ¡Aleluya! Debe ser grito de júbilo. Romanos 8, verso 28. Quiero enseñarte algo que es muy poderoso. Amén. Amén. El apóstol Pablo dice de esta manera, y sabemos, diga conmigo, y sabemos. Y sabemos. Ahora, esta palabra, y sabemos, no habla solamente de él. No dice, yo sé, yo entiendo. Vean de su manera. Él entró en la dimensión de los llamados. Y así como hubieron personas sobrenaturales que quedaron registradas y marcadas en nuestro historial espiritual de la fe, Él también entró en esa dimensión. Aleluya. Por eso Él dijo, y sabemos. Aleluya. Entonces cuando usted realmente no entiende de él, ser llamado y tener un propósito sobrenatural en ese llamado, tú no vas a entender nunca jamás nada. Puedes conocerte la Biblia, puedes saber lo que dice en cada capítulo, pero no has entendido nada de eso. Pero ninguna chispa, ninguna dimensión de luz. Tú puedes enseñarte cosas, hablar de cosas espirituales, de la resistencia, de la perseverancia, de la sumisión, de resistir, de vencer al diablo. Pero una sola cosa que se te levanta, a ti te hunde, a ti te rompe, a ti te quiebra, a ti te desanima. Ya te hace retroceder. El apóstol Pablo entró en la dimensión de los llamados. Y él no se vio a él mismo. Él se vio a todos los hombres y mujeres, amén, de la historia de la fe, que han entendido esta gran dimensión, que han entrado en esa gran dimensión. Y supo que todo lo que ellos vivieron no les fue fácil. No la pasaron del todo bien, diga conmigo, no la pasaron. Amén. Fueron defraudados hasta por sus seres más cercanos, más queridos, más amados. Fueron abandonados, fueron minimizados, fueron abusados, fueron golpeados, fueron perseguidos, fueron destruidos, fueron en cautiverio, fueron en cárceles, fueron... Bueno, eso más. Pero todas las cosas a estas personas, amén, todas las cosas a estas personas que han entendido la dimensión y el poder del llamado, todas esas cosas que parecían cosas que realmente eran todas contrarias, eran para destrucción, eran para muerte, eran para lo peor, todas las cosas le sumaron para que ellos cumplan la dimensión del propósito de ese llamado. A ser soldados, a tener una dimensión espiritual de vida de batalla, de batallar, de batallar, de batallar, de batallar, de batallar, de batallar. En el espíritu de los llamados hay dimensión de batalla, somos guerreros en el espíritu, somos mujeres guerreras, luchadoras, valientes.
oídos. Diga ellos sometidos. Dígalo con violencia. Dígalo con violencia. Se levantaron reinos contra ellos. Se levantaron autoridades contra ellos. Pero ellos no se doblegaron porque ellos se mantenieron firmes en su llamado. Se mantenieron firmes en su llamado. Y ellos hicieron doblegar todo gobierno, todo dominio, todo control. Los sometieron porque cuando tú eres llamado y te mantienes en él, no hay nada más grande que tu vida. Amén. Muévame su manito. Entonces por eso hay lugares que han descuidado. Han perdido un descuidado y han ignorado. Y hoy también hay muchos acá. Somos pocos los que entendemos que la vida es difícil. ¿Saben que una persona que hoy le dije a la pastora, no mi amor, Sí. era archimillonaria? Tenía estaciones de servicio, Sí. autos lujosos, mansiones, club de fútbol, todo. Una vida. Wow. Hace 2 o 3 años viajamos a Mendoza. Parte el hermano de la pastora, una persona que nunca alcanzó nada, siempre estuvo en escasez, necesidad tremenda. Y entramos en ese lugar, en ese barrio, cementerio. Y qué tremendo, porque este hombre, adinerado de una manera terrible, quedó viviendo en el mismo barrio del hermano de la pastora, que él no tenía ni para comer. Muévame sus manos. Su verdadera casa fue ese lugar. Su verdadero auto fue ese auto. Todos esos autos lujosos, hijo, jamás le pertenecieron. Amén. ¿Se entiende lo que digo? Por eso es algo que tiene que entender. Amén. Que nosotros tenemos que mantenernos donde tenemos que estar. Tenemos que mantenernos donde tenemos que estar. No hay nada más alto, no hay nada más poderoso, no hay nada más rico, no hay nada más fructífero que el lugar de tu llamado. El apóstol Pablo dice, miren lo que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, digan, todas las cosas, le ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito, vamos. Entonces el apóstol Pablo en su vida, digan su vida, él se aferró no a su vida, no a las cosas de ella. Muévame esa mano. Se aferró a algo. ¿Se entiende? Se aferró a su llamado. ¿A qué dedicó el apóstol Pablo su vida? Dígalo. A su llamado. Amén. Amén a esto. Él podía tener mucho dinero, sí. Él podía estar entre los más importantes, sí. Él podía casarse, sí. Él enseñó que todo es lícito, pero él seleccionó las cosas que a él le convenían y las que no le convenían. Entonces él dijo, amén, yo antes de elegir esto, yo voy a elegir cosas eternas y voy a elegir cosas que tengan sentido y propósito en mí. Entonces diga conmigo el apóstol Pablo. Se aferró. Usted puede abrazar hoy espiritualmente. Amén. Abrace su llamado. Abrace su llamado. Usted le tiene que dar importancia. Aleluya. Usted le tiene que dar sentido. Usted le tiene que dar valor. En tu llamado está la dimensión de lo que tú vas a hacer. Amén. En el llamado es la dimensión que a ti te pueden ver y reconocer. Muévame eso.
cuando tú entiendes esta dimensión, tu vida va a ir, diga, pum, para arriba. Dígalo fuerte. Pregunta, sea sincero con usted. Hoy, fuera de su llamado, su vida está haciendo pum, diga pum, para abajo. A ver, muévame las manos. El que me diga que fuera de su llamado está haciendo pum para arriba, yo dejo de predicar hoy. Todos los que están fuera del llamado están pum para abajo. Amén. Porque lo único que hace pum para arriba es la dimensión de tu llamado. El mundo del fracaso va a volver justamente a reconocerte, te va a decir, hey, bienvenido. El mundo de la iniquidad te va a decir, hey, bienvenido. El mundo demoníaco te va a decir, hey, bienvenido. Amén. El mundo de la pobreza, el mundo del fracaso. Pero cuando tú entiendas la dimensión del llamado, todas aquellas cosas que una vez has visto, has experimentado, para nunca jamás lo vas a volver a ver y a experimentar. Debe ese grito de júbilo y diga, yo voy pum para arriba. Grítelo, voy pum para arriba. Toda persona que deja de estar en la dimensión de su llamado retrocede, no crece y no se desarrolla sobrenaturalmente. Amén. Toda persona que deja la dimensión de su llamado jamás valorizará el propósito y jamás va a valorizar la voluntad de Dios para con su vida. Toda persona que no entendió esta dimensión peca fácil, cae fácil, vuelve a lo que era fácil, puede volver a los vicios, a la iniquidad, al pecado, a la inmundicia y al nuevo. Amén. Pero cuando tú entiendes la dimensión del llamado, amén, tú jamás te alinearás a lo que tú eras. Porque tú vas a prepararte para perfeccionarte para lo que tú tienes que ser. El apóstol Pablo en este lugar, él se aferró. Miren, se aferró no a su vida, diga no a mi vida, sino al llamado de ella. Gálatas 2, verso 20. Miren esto, por favor, que voy cerrando. Miren, por favor, convídate conmigo. Gracias. Escuchen esto. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi vida física, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces él se aferró no a su vida, porque él crucificó su vida, le dio un sentido de muerte, amén, para que él le dé un sentido de vida, amén, al propósito de ella. Y ahora yo no vivo mi vida en la carne, no me voy más solamente de vacaciones, a cenar, a pasear, a pescar, a la casa de la tía, de la abuela, ahora yo me radico en una dimensión, amén, de un hombre que marcó en su vida la dimensión de su llamado divino. Entonces él dice,
Amén. Y esa dimensión de fe, amén, marcó que él era un hombre llamado. Amén. Que era un hombre escogido de Dios. Que Dios lo marcó para usarlo. Dios le dijo que él era una herramienta. Y que él lo iba a utilizar, amén, para un propósito. Amén a esto. Entonces dijo, bueno, en aquí conforme a esa idea sobrenatural y conforme a ese propósito espiritual en mi vida. Entonces él se aferró en su vida a ser conforme a la dimensión de su llamado. Cuesta, ¿no? Pero tu vida te va a llevar sin destino, sin eternidad. Pero cuando Dios te llama, Él te llama con propósito.